Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa favorito, Hablemos de Historia en los Evangelios de Font Lucifer. Hoy vamos a conversar un poquito sobre unos héroes olvidados, héroes de los que prácticamente nadie habla, muy pocos conocen, pero que sin duda fueron protagonistas de primer orden. Si no fueron los protagonistas principales, fueron pues protagonistas secundarios en el proceso de nuestra epopeya emancipadora y en muchos casos tuvieron un peso importante en cuanto al resultado de alguna de las grandes batallas, en cuanto al resultado final, pues, de lo que fue la guerra de nuestra independencia. Normalmente nos hemos enfocado siempre la educación formal, la historiografía formal siempre se ha enfocado en la parte terrestre, las batallas terrestres, las grandes batallas como Boyacá, Pichincha, Ayacucho, los grandes generales, los grandes combates y todo lo que es la parte terrestre de lo que fue ese conflicto emancipador de nuestra América del Sur. Sin embargo, no todo fue terrestre. Obviamente también hubieron los conflictos navales, bien sea en el océano, o bien sea en el Mar Caribe, en el Pacífico, incluso en el Atlántico, o los conflictos fluviales, las batallas fluviales, que fueron muchísimas. Es importante recordar que para aquella época, en aquellos tiempos, un alto porcentaje de las rutas que conectaban a las diferentes ciudades o los diferentes pueblos de en nuestra Colombia la Grande eran rutas fluviales, no habían caminos. Solamente así para hacer una pequeña referencia, y ir de Bogotá a Barquisimeto era más fácil bajar a Cartagena, embarcarse y luego bajar así por Maracaibo y agarrar vía terrestre, igual que ir de Caracas a San Cristóbal. No es como hoy en día que agarras un auto, agarras la carretera trasandina y en 12 horas estás en San Cristóbal desde Caracas, o estás en 20 horas desde Bogotá a Cúcuta. No, antiguamente tenías que tomar un barco en La Guaira, llegar a Maracaibo, bajar en Maracaibo por el sur del lago, todo esto naval, y luego pues tomar un transporte desde el sur del lago hasta los Andes, pero la mayoría del tránsito era marítimo. De manera que estos héroes olvidados, pues con un peso bastante importante en lo que fue nuestra guerra de independencia, hay que rescatarlos, hay que traerlos a la actualidad, hay que dejar descansar un poco las grandes figuras y rescatar a estos muchachos que de una u otra forma contribuyeron en gran medida pues a que hoy en día seamos libres e independientes, entre comillas, ¿no? Uno de estos, vamos a conversar un poquito hoy de dos, obviamente son muchísimos. El más famoso de todos los héroes marítimos, navales, marinos, capitanes de agua que todos conocemos es el general Padilla, Lino de Clemente, el almirante Clemente, el almirante Brión, pero otra vez son parte de los grandes personajes que ya conocemos. Pero hay personajes poco conocidos, como por ejemplo a John Illingworth Hunt, que luego se cambió el nombre, se lo castellanizó por Juan Illingworth, un inglés que peleó pues junto a nosotros, codo a codo, con nuestros grandes héroes y con nuestros soldados, y luchó pues en nuestra gesta emancipadora desde un buque. Lo hizo también en tierra, luego veremos un poco el detalle de qué se trata, pero la mayoría de su contribución a la independencia fue naval. También tenemos un francés, pero este increíble, porque este no solamente que luchó junto a nosotros, sino que lo hizo con sus propios bienes, con su propio buque, con su propio barco, un muchacho aventurero, lo que llamaríamos hoy un mochilero,
que fue, anoté el nombre porque no soy bueno con el francés, siempre se me olvida, Luis Michel Aubry, me disculpan mi francés, no es mi fuerte, pero creo que es Aubry o Aubry, pero es Luis Michel Aubry. Eh, También es uno de estos casos excepcionales, un muchacho aventurero que vino a ponerse a las órdenes de nuestro gobierno con su propia embarcación y a luchar codo a codo junto con nuestros muchachos en el proceso de la independencia. Y este incluso fue más allá o fue más osado que Illingworth, porque Illingworth fue un militar de carrera, fue un militar profesional que venía a batirse en Europa con las guerras napoleónicas. Aurí no. Aurín fue un muchacho aventurero que andaba por ahí de corsario y fue prácticamente como una aventura para él lo que hizo. Mientras que Illingworth vino pues ya con un contrato, con un grado militar su frente operativo fue básicamente bajo dos banderas, la bandera chilena y la bandera colombiana. Auri no, Auri estuvo a favor, estuvo con los estadounidenses, estuvo con los mexicanos, estuvo con Centroamérica, estuvo con nosotros, con los argentinos que era Chile, que era era Mar del Plata, perdón, el Río de la Plata. En fin, tuvo un abanico y un espectro más amplio, este último, el francés, que el inglés Illingworth. Illingworth, como dije antes, pues fue una figura importante, fue un militar profesional, venía curtido, es un inglés, venía curtido de las batallas napoleónicas, estuvo en los grandes buques, estuvo a la orden de los grandes capitanes de las epopeyas británicas cuando el imperio británico era el amo y señor de los mares, compartió barcos con famosas figuras de las guerras napoleónicas y estuvo en batallas importantes. Tuvo un grado de capitán de corbeta y fue reclutado en Inglaterra una vez que terminaron las guerras napoleónicas. Fue reclutado por uno de los agentes de las nuevas repúblicas suramericanas que enviaban a gente a Inglaterra o a Europa a reclutar gente para traerlas bajo contratos a pelear en favor de nuestra gesta independentista. No solamente lo hicimos nosotros, los colombianos, que enviamos a CEA y que enviamos a López Méndez y que enviamos a muchos otros plenipotenciarios a que reclutaran gente para que pelearan a nuestro favor o para que viniesen a ejercer algún tipo de función, bien sea de entrenamiento, bien sea de patrocinio, bien sea de armas. Los chilenos enviaron pues también su gente y uno de estos agentes en Londres se hizo con los servicios del capitán John Illingworth. En su momento se vino Illingworth en una corbeta, una embarcación que compraron los chilenos. Creo que si mal no recuerdo la llamaban la, la Rosa de los Vientos, algo así, la Rosa de los Vientos, la Rosa Náutica. Lo cierto es que esta corbeta luego se hizo famosa y se llamaría la Rosa de los... perdón. Rosa de los Andes. Fue el nombre que le pusieron una vez que tocó Puerto de Valparaíso y que la nacionalizaron. La misión fundamental de Illingworth no fue venir a combatir, no fue contratado como los británicos, la Legión Británica que vino a pelear y todos estos O'Leary y todos estos muchachos que tuvieron a Rook, el capitán Rook, que vinieron a pelear directamente. No, la misión de él fue venir desde Inglaterra hasta Chile a traer la corbeta y a traer a los mercenarios o a los soldados que venían a pelear. Una vez que este agente chileno congregó en algún puerto, que no sabemos qué puerto fue, a toda la gente que había contratado, incluso venía ahí un personaje que se haría importante y sería famoso. Otra vez me disculpan mi francés, que es Crochan, creo que lo anoté por aquí también porque no recuerdo
la forma en que se pronuncia, ¿no? Bueno, no lo tengo por aquí a la mano, pero que era algo así como Crochen, era uno de los pasajeros de esta corbeta que llegó al puerto de Valparaíso. Sin embargo, Illingworth, una vez en Valparaíso, le ofrecieron un cargo como líder, capitán de la Rosa de los Vientos, perdón, la Rosa de los Andes, la corbeta Rosa de los Andes, le ofrecieron que se hiciese cargo del buque, le adosaron a su escuadra un par de buques más, otra corbeta y otras lanchas rápidas, y crearon una pequeña escuadra que pusieron a su disposición, lo cual él aceptó y empezó a manejarse en las aguas chilenas como comodoro de esta pequeña escuadra en favor de la independencia de Chile. Esto fue creciendo exponencialmente. La destreza naval de Illingworth fue muy importante. Este muchacho, este capitán, llegó a prácticamente dominar todo lo que fue el Pacífico desde Valparaíso hasta Panamá. Illingworth estuvo en grandes batallas, estuvo en grandes bloqueos. Illingworth junto con la Rosa de los Vientos prácticamente esbarataron y hicieron desaparecer el dominio español de todas las costas del Pacífico. En Panamá hizo incursiones incluso terrestres, dejaba los buques fondeados cerca de la costa y hacía incursiones terrestres en Darién, en el Chocó, en todo lo que conocemos hoy día como las Perlas, las Islas de las Perlas. Hay una muy famosa, ¿cómo se llama esta isla panameña que hoy en día es así muy famosa? Contadora, la isla de Contadora. Todo lo que fue esta área del Pacífico la dominó pues prácticamente a plenitud el capitán Illingworth, lo cual le fue creando una fama, lo cual lo fue llevando pues a ascender dentro del escalafón militar naval, no solamente al servicio de Chile, sino al servicio de nuestra República de Colombia. En una de esas que estuvo en el Chocó, si mal no recuerdo, sí, en el puerto, estuvo por las costas del Chocó, hizo contacto con el general Santander, ya se había dado la batalla de Boyacá, ya Santander estaba al frente del gobierno en la ciudad de Bogotá. Estamos hablando más o menos como 1821, 1820, más o menos después de Boyacá, sí. Y pues Santander le invitó a que combatiera también, no solamente con Chile, sino con nosotros como República de Colombia establecida, lo cual Illingworth aceptó y comenzó pues prácticamente a defender todos los intereses colombianos en las costas desde Panamá hasta Guayaquil. Illingworth se retiró a las Islas Galápagos. En las Islas Galápagos estuvo un tiempo, unos cuantos meses, reparando las naves. La Rosa de los Andes estuvo fuertemente dañada, sobre todo en el mástil principal, recuperando los soldados, atendiendo así los heridos, dándole un descanso pues a su flota, reaprovisionándose de víveres y de bienes, y prácticamente pues hicieron como una pequeña pausa y unas pequeñas vacaciones en las Galápagos para luego nuevamente retomar la marcha sobre las aguas del Pacífico y continuar en las luchas y en las guerras. Okay, después de esta breve pausa de la escuadra del capitán Illingworth, nuevamente zarpan a las aguas del Pacífico, se van por todo lo que sería Tumaco, por Micay, por el puerto de Buenaventura, llegan a Panamá. Hay un gran combate en el archipiélago de las Perlas, toman por asalto unos buques de la escuadra española que venían con suministros para las tropas. Hay alguna anécdota interesante aquí en este asalto de estos buques. En uno de los buques venía un personaje que sería famoso,
con el tiempo, que es el señor Rocafuerte. El señor Rocafuerte venía, ecuatoriano, venía en uno de estos buques y traía así una cuantiosa cantidad de oro, pero Illingworth supo de quién se trataba el personaje y sabía que Rocafuerte estaba a favor de la independencia, por lo cual no se metieron con él, lo dejaron tranquilo, se llevaron pues todo la vitualla y todo lo que le capturaron a los realistas, pero dejaron a Rocafuerte tranquilo que siguiera su camino. Esto más adelante le serviría muchísimo a Illingworth. Pues bien, como hemos dicho, pues Illingworth dominaba todo este escenario naval de las costas pacíficas de Colombia y contribuyó notablemente al, a que las tropas españolas pues no tuviesen vitualla, no le llegasen los relevos ni los suplementos a tiempo. Incluso para la batalla de Bomboná y la batalla de Junín, las tropas españolas quedaron sin ningún tipo de abastecimiento gracias a Illingworth. Eso fue también algo que sumó y que contribuyó a la victoria de Bolívar, tanto en Bomboná como en Junín, debido a la poca logística con que contaron las tropas realistas, gracias a los esfuerzos de la escuadra del capitán Illingworth en el Caribe, en el Pacífico. También, así a su vez, como hablamos de capitán Illingworth, también tenemos que hablar de Aurí, o Aury. Yo lo voy a llamar Aurí, me suena más Aurí que Aury, aunque mi francés no es bueno. Aurí paralelamente también hacía otros tantos, pero en el Caribe. No sé si ustedes recuerdan o escucharon alguna vez hablar de la famosa República de la Florida. Bueno, Aurí, junto con MacGregor, por órdenes de Bolívar, fueron los que tomaron la Florida, en la isla de Amelia. Ahí estuvo Agustín Codazzi, estuvo Pedro Gual, ¿cómo se llama este otro? Almirante Lino de Clemente. Estuvieron en esta campaña de la isla de Amelia. La tomaron militarmente MacGregor junto con todos estos muchachos. Luego se le sumó Aurí, que vino a relevar a MacGregor, y prácticamente crearon la República de la Florida. Empezaron así a hacer los trámites para una constitución y un congreso, pero lamentablemente eso no se dio. Eso fue como en el año 1818, entre el 17 y 18. Pero el gobierno de los Estados Unidos envió al comandante Jackson, quien sería pues presidente de los Estados Unidos posteriormente, con un par de escuadras y los corrieron de la Florida y la cosa quedó ahí, pues. Aurí sirvió bajo la bandera de México también, estuvo, creo que le dieron el título de gobernador de Texas, sí. Aurí, el gobierno mexicano, le dio el título de gobernador de Texas y estuvo al servicio del gobierno mexicano hasta que se dio toda aquella tragedia de este muchacho que se quería coronar emperador y bueno, prácticamente Aurí no estuvo de acuerdo con nada de eso y desechó el cargo que le dieron y se vino a seguir su lucha en las costas del Caribe a favor de la República de Colombia. Aurí se vino con Pedro Gual a Cartagena cuando el asedio de Pablo Morillo. Cuando Pablo Morillo tenía situada Cartagena, el que rompió el bloqueo naval fue Aurí. Una vez roto el bloqueo naval, Pedro Gual, que era quien fue luego nuestro ministro de Asuntos Exteriores, lo que hoy en día sería canciller, nombrado por el Libertador, lo convida a que se quede con nosotros, le dan un cargo, si mal no recuerdo, teniente de fragata, teniente de corbeta, le dan este cargo a nombre de la República de Colombia y le dan una patente de corso para que se encargue de todas las operaciones hostiles a los españoles en el agua del Caribe. Simultáneamente tenemos a Illingworth en el Pacífico y con este par de aventureros, con este par de muchachos brillantes, de grandes capitanes, logramos diezmar en un alto grado el poderío naval de los españoles, tanto en las aguas del Océano Pacífico como en las aguas del Mar Caribe.
Y estos son héroes que tenemos que rescatar. Estos son personajes de los cuales debemos hablar, de los cuales debemos comentar y de los cuales debemos enseñar a nuestras generaciones venideras que no solamente fueron los grandes personajes como el Libertador, como Sucre, como Miranda, sino que también hubieron personajes importantes que de una u otra forma contribuyeron a la gesta emancipadora. Aurí, una vez que rompe el bloqueo que tenía Pablo Morillo en Cartagena, se va al exilio junto con Bolívar, con Mariño, con Montilla, con todos estos oficiales Sucre que se reunieron en Haití y fue protagonista principal, escuchen esto, fue protagonista principal de aquella pelea, aquella discusión que se dio por bajas pasiones de estos hombres de poca visión cuando se iba a dar la expedición en donde Bolívar pues quería ser el líder de la expedición que salía de Haití para invadir nuestras costas y no se ponían de acuerdo o ninguno de estos otros militares quería aceptar la autoridad de Bolívar. De hecho, hay una anécdota por ahí en donde Bolívar se va a las manos con el general, con uno de los grandes generales pues también de nuestra independencia, que es el general Bermúdez. Estuvo también ahí Mariño metiendo la cizaña, Sucre se molestó, se retiró, y Aurí estuvo ahí y fue uno de los que pues como que también no quería aceptar la autoridad de Bolívar hasta que vino pues el dueño de los buques y dijo, mira, si Bolívar no es el capitán, yo no pongo mis buques y se acabó la discusión y Bolívar quedó como capitán y se dio la expedición que invadió Venezuela. Bueno, este pequeño detalle lamentablemente le costó a Aurí la amistad de Bolívar. El Libertador tenía su personalidad, una personalidad bastante complicada, una personalidad de la cual no vamos a discutir en este programa porque nos tomaría 300 horas. Pero lo cierto es que el Libertador tenía su carácter, un hombre de carácter medio atravesado y pues no, para nada le gustó que Aurí no estuviese a su favor cuando se dio la discusión de quién era o quién no iba a ser el líder de la expedición. Y esto pues con el tiempo, por más de que Aurí siempre sintió simpatías por el Libertador y trató de ganarse la buena voluntad de Bolívar, nunca tuvo pues el beneficio de contar con la amistad del Libertador. El Libertador al final con el tiempo lo trataba, envió así algún par de correspondencias, pero no gozó pues de ese fervor y de esa benevolencia que tenía el Libertador para con sus subalternos. Sin embargo, no se le puede negar a Aurí que siempre estuvo a favor de Bolívar, siempre fue un admirador de Bolívar y siempre luchó en la causa consecuente a las ideas del Libertador hasta su muerte. Aurí murió joven, lamentablemente. Hay una historia que cayó de un caballo y no sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Luego de todos estos acontecimientos de Cartagena, después que tiene éxito la expedición de Bolívar a la costa venezolana, ya una vez que se ha dado la independencia después de Boyacá, luego de Carabobo, Aurí conquista Providencia y San Andrés. Estas dos islas que están hoy en día en la boca de todos porque estos nicaragüenses ahora quieren tener pretensiones sobre las islas. Aurí conquista estas islas a favor de la República y coloca como una pequeña base de operaciones. Teníamos incluso una base de operaciones para los corsarios piratas, lo que conocemos como piratas, que tenían patente de corso, había lo que hoy en día es Nassau, las islas Nassau. Antiguamente tenían otro nombre, San Cristóbal, no recuerdo, era otro nombre que tenían estas islas antiguamente, la isla Nassau. Ahí había como una mini ciudad, como un apostadero naval pirata, era como el paraíso de los piratas. Bueno, Aurí hizo algo similar en Providencia, donde tenía como una especie de cuartel general, donde llegaban todos los corsarios de la época, todo el que tenía las patentes de corso. Es importante
destacar esto, ¿no? Lo que mucha gente tiene como una confusión en cuanto a lo que es la piratería y en cuanto a lo que es el saqueo y todo este tipo de cosas, ¿no? Eso era una institución fomentada por los estados. En la mayoría de los casos era al libre albedrío de algunos capitanes de buque que iban y saqueaban y hacían así cualquier cantidad de desmanes en los territorios en donde ellos incursionaban, pero no siempre fue así. Incluso Morgan, el famoso Henry Morgan, que saqueó Panamá, que quemó Panamá, que incendió Panamá, terminó siendo Sir Henry Morgan, auspiciado por el gobierno británico, por su majestad británica, con un cargo de Lord del Almirantazgo. Muchos de estos capitanes contaban con una patente de corso. Una patente de corso no era más que un permiso, un documento donde por medio gozaban del respaldo de un Estado para hacer las cosas que hacían, para saquear, para destruir, para bombardear, para combatir a los enemigos de este Estado que todos sabemos muy bien que eran los españoles. Alguno que otro, como toda la vida, tomaba la justicia en su mano o excedía lo que la patente de corso les permitía, pero bueno, eso es harina de otro costal. Lo cierto es que tanto Aurí como Morgan, como muchos otros piratas, no es que actuaban porque eran unos criminales y porque eran así unos saqueadores y que fueron a Panamá y quemaron Panamá, porque no. Ellos tenían una patente de corso y estaban actuando auspiciados por un Estado. Entonces eso es importante destacarlo para que la gente sepa y esté clara que no era como hoy en día estos piratas somalíes que van y atacan los buques mercantes que pasan por su costa y los buques mercantes tienen que pues, defenderse y dispararles y era realmente un crimen organizado a nivel naval. Esto es totalmente diferente, es otra cosa, ¿no? Luego también tenemos que Aurí, y dejamos un poquito descuidado a Illingworth, pero ya volveremos con él. Luego tenemos también que Aurí está involucrado en una curiosa historia con la bandera tanto centroamericana como argentina. Él tenía izada en su buque una bandera con las dos franjas celestes y una franja blanca en el medio. Recordemos que estuvo también al servicio del Río de la Plata y de Chile como corsario. Y pues hay así algunas lenguas de pasillo que cuentan que el origen de la bandera, tanto centroamericana como argentina, proviene de ahí, de estas franjas tricolores que cargaba, bicolores que tenía Aurí en su buque. De hecho, él estuvo pues involucrado con Centroamérica, con Guatemala, la República de Guatemala, como uno de los corsarios también para la independencia antiguamente esto tenía un nombre, esto era la República de Centroamérica, sí, la República de Centroamérica. También estuvo Aurí allí involucrado tratando y ahí tenemos, tratando de liberar estas tierras del Imperio Español. Y ahí tenemos a MacGregor, que es la famosa Costa de Mosquito y el imperio que él creó de la República de Pollay, que vendió unas tierras que no existían y estafó un poco de gente en Europa vendiendo tierra de la Costa de Mosquito en Centroamérica por grandes cantidades de dinero. Posiblemente Aurí también participó en esto porque Aurí y MacGregor eran amigos. Esto no está comprobado, no se sabe, pero es muy posible también que Aurí tuvo algo que ver con esto, ¿no? Con la República de Pollais, una república ficticia que se inventó MacGregor y estafó mucha gente, sobre todo en Inglaterra, que compraron grandes cantidades de tierra y compraron terreno y compraron cosas que les ofrecieron y resulta que cuando llegaron era la Costa de Mosquito y la plaga los acabó y salieron huyendo de las costas centroamericanas. Pues bien, volvemos entonces un poquito dejamos a Aurí y volvamos un poquito con Illingworth. Illingworth se estableció en Guayaquil, se casó con una dama de la alta sociedad, hija de unos españoles pudientes, comerciantes. Su apellido era
Villa Cosio, Villa Corcio, algo así era el apellido de esta dama. Tuvieron 6 hijos, una familia bastante numerosa, y él siguió pues al servicio de Colombia. Luego de la batalla de Pichincha, en la cual participó. Importante esto, ¿no? Illingworth fue el que hizo el lobby antes de la batalla de Pichincha. Y Illingworth hizo el lobby en Guayaquil para el Mariscal Sucre. Después de la batalla de Boyacá, Bolívar envía a Sucre al sur para ir abriendo camino para la liberación de los territorios del sur y el posterior ingreso del Reino de Quito a la República de Colombia. Cuando Sucre llega a Guayaquil, ya Illingworth había hecho un trabajo exhaustivo en cuanto pues a mover esas relaciones, los contactos y todo esto, y le entrega pues prácticamente a servido en bandeja de plata a Sucre mucho del trabajo que Sucre continuaría con éxito. Se incorpora a las órdenes de Sucre, del general Sucre, combate con Sucre, estuvo con Sucre en alguna de esas batallas, esas escaramuzas que se dieron en el sur de lo que hoy en día es el Ecuador, en Guayaquil, hasta que llegaron a Pichincha. Se da la batalla de Pichincha, es vencedor junto con el general Sucre en Pichincha, y luego de ahí se retira, pide una licencia, y Illingworth se va a la vida privada. Tenía 6 hijos que atender, tenía una esposa que atender, y se queda en Guayaquil dedicado pues a sus asuntos personales, a atender la familia, a cultivar pues la economía familiar, y se retira de la vida pública por un tiempo hasta que es llamado nuevamente al servicio activo ya para el año 24. Le dan el ascenso a capitán de navío y lo envían a combatir al Perú. Ya Bolívar está en el Perú, ya se había dado la batalla de Ayacucho, ya el Perú era libre, y lo envían a sustituir al capitán Guise, que del cual hablaremos también más adelante. Otro gran marino también, el capitán Guise, aunque pues lamentablemente después se torció, ¿no? Pero el capitán Guise era el que tenía el comando de el Callao, del sitio del Callao. Por alguna razón estratégica no estuvo de acuerdo con las órdenes del intendente, y el intendente de la zona nombra a Illingworth de Guayaquil y lo llama de su reposo, lo llama de sus vacaciones, de su descanso que tenía o de su retiro temporal, y lo envían como comandante, lo ascienden a capitán de navío y lo envían como comandante de la flota de Guise, que estaba en ese momento en el bloqueo efectivo del Fortín del Callao. También como no solamente lo envían pues para continuar el bloqueo con el Callao, sino para combatir los restos de las escuadras españolas que quedaban regados por ahí por las aguas del Pacífico, luego de la derrota contundente de la batalla de Ayacucho. Lo que hizo fue pues limpiar los residuos españoles de nuestras costas y terminar pues con los reductos realistas que quedaban regados por las aguas del Pacífico. El sitio del Callao termina exitosamente, Rodiles ascendido a general de brigada, el Perú le da el título de contraalmirante, obtiene doble ascenso por parte de las dos naciones a las cuales servía, la República del Perú y la República de Colombia nuestra. Y en esa época el Libertador, estamos en el año 26, en esa época el Libertador junto con el gobierno de México, también eso fue algo que se dio a raíz del Congreso Anfictiónico de Panamá, tenían el plan de invadir a Cuba, Puerto Rico y el resto de las islas del Caribe que todavía estaban en poder de España. Esto es una triste historia en cuanto al erario público, porque se gastó mucho dinero, se compró una flota naval que terminó pudriéndose en Cartagena, ahí se perdió mucho dinero, sobre todo dinero en el empréstito, porque
prácticamente hubo malversación de fondos o mal uso de fondos públicos. Se compraron buques, se compraron armas, se contrató tripulación, los buques quedaron fondeados en Cartagena, se mandó a Illingworth como comandante de la expedición para Cuba. Pero todo esto quedó en el olvido, esto no se dio, la expedición a Cuba nunca zarpó. Los buques se terminaron por ser desmantelados cuando empiezan los conflictos con PAE en Venezuela, se desatendió, quedó al olvido, quedó relegada la expedición a Cuba por atender problemas más importantes como pues el desmembramiento y el resquebrajo de la parte del Departamento del Norte, con PAES a la cabeza y estos sinvergüenzas del Congreso de Valencia. Y toda esta planificación pues prácticamente quedó perdida. Todo el dinero que se pagó en buque, que se pagó en avituallamiento y el salario que se le pagó a toda la escuadra que estaba ahí, a todos los marineros y oficiales que estuvieron durante todo ese tiempo en Cartagena, fue dinero perdido. Illingworth pues regresa a Guayaquil, regresa a su vida privada nuevamente y es nombrado intendente y se queda pues como intendente en Guayaquil y hace una gestión bastante buena, hace una muy interesante gestión e inaugura lo que hoy en día pues sería la escuela naval de lo que hoy en día es el Ecuador. Antes tenía un nombre como Escuela de Cadetes o Escuela de Marinería de Guayaquil, lo cual fue un éxito. De esta escuela salieron grandes personajes que posteriormente, incluso algunos fueron presidentes del Ecuador. De manera que nuestro héroe naval, nuestro gran patriota que adoptamos pues de los ingleses y que posteriormente también se nacionalizó, se dedicó nuevamente pues a su vida personal en la ciudad de Guayaquil, también como intendente, hasta que llegan las nubes tormentosas y comienza la borrasca de la invasión del Perú en el sur de Colombia. La mar, junto con esta pandilla de sinvergüenza que tomaron el poder en el Perú a la salida del Libertador, invaden Bolivia, Sucre sale de Bolivia, las tropas colombianas salen de Bolivia como para cuidarse las espaldas porque la idea de ellos era tomarse Guayaquil. Siempre hubo la disputa desde San Martín con el encuentro con Bolívar de que Guayaquil era peruano y no era ecuatoriano. De hecho, Guayaquil se independizó, estuvo tiempo independiente de los dos, hasta que estuvo Illingworth y Sucre, que es lo que acabamos de conversar ahora, e incorporaron a Guayaquil pues al Ecuador, a lo que era la Colombia grande. Cuando empiezan las borrascas con el Perú, la escuadra peruana, que era una escuadra bastante fuerte, tenían unos buques poderosos, su buque insignia entra en aguas colombianas y atacan el puerto de Guayaquil, del cual era intendente nuestro capitán Illingworth. Bueno, ya para la época general. Las cosas se complican. Illingworth no contaba con los recursos necesarios. La mayoría de las tropas que hacían base en Guayaquil habían sido enviadas a la cordillera andina a ayudar a Sucre y al general Flores, que estaban combatiendo a las tropas peruanas que nos habían invadido por Cuenca y por Loja. Mientras que en Cuenca y Loja, Sucre, el gran mariscal, combatía a la mar, a las tropas de la mar, Guayaquil fue tomado militarmente y fue bloqueado navalmente por la escuadra peruana. Illingworth hizo hasta lo imposible por defender la ciudad, pero llegó un punto en donde ya no podía. En esta batalla, por cierto, salió herido Guise, en el buque insignia del Perú, encalló en las costas guayaquileñas, cuando bajó la marea encalló y quedó varado. Y un cañonazo que dispararon desde el fuerte de Guayaquil, una esquirla le dio a Guise y quedó mortalmente herido.
este Guise que había sido famoso gracias a nosotros los colombianos y que luego se volteó contra nosotros junto con la mar y se atrevió a invadir la tierra de sus libertadores, pues la pagó cara en esta batalla naval de Guayaquil. El tiempo iba contra reloj, no había recursos, no había tropa y lamentablemente nuestro comandante pues tuvo que capitular. Firmó una rendición honrosa, pero entregó el poder a el Perú, entregó la ciudad, rindió la ciudad del Perú tratando de ahorrar sangre, pero los acontecimientos no trascendieron. Esa capitulación fue una capitulación de poco tiempo, esa capitulación no llegó a ser efectiva del todo. ¿Por qué? Porque Sucre vence en el Portete de Tarqui, derrota abismalmente al ejército invasor del Perú, los hace correr desnudos de regreso a su tierra, se firma el Tratado de Girón, Lamar es suspendido de su cargo de presidente del Perú, el Perú pide perdón por el crimen cometido en contra de su benefactor y pues Illingworth logra salvar la honra gracias a la victoria del Mariscal Sucre en Tarqui. Él mismo hace solicitud de un juicio, un juicio por su actitud durante la batalla, durante el combate. Se le hace un consejo de guerra, pero es absuelto. Es absuelto porque no hay pruebas de que él haya cometido traición, no hay pruebas de que él haya podido seguir combatiendo porque no contaba con los recursos necesarios para hacer frente a la escuadra peruana en aquel momento y el Consejo de Guerra lo absuelve. De manera pues que queda limpio su expediente y continúa disfrutando pues del beneplácito y del cariño de la República de Colombia como el gran capitán que fue. Nos regresamos con Aurí. Una vez terminada pues esta campaña centroamericana que tampoco llegó a nada en Guatemala, Aurí pues tenía establecida su base en Providencia y San Andrés y continuó al servicio de Colombia tratando siempre de ganarse nuevamente la mitad del Libertador, cosa que no ocurrió hasta que se dejó, de repente no se supo más de Aurí. Corrieron los rumores que se había caído de un caballo y murió. Otros dicen que se fue herido después de un combate en las costas de Guatemala a Cuba y murió. Lo cierto es que nunca se supo qué pasó con este gran capitán, al cual desde acá, desde esta tribuna, le hacemos un gran homenaje a, ¿cómo se llamaba? Yo siempre, Luis, mi francés siempre malo, a Louis Michel Aury, le hacemos un gran homenaje porque fue un hombre que combatió por mero gusto, por mero placer personal a las órdenes de una nación que no era la suya, un mochilero de su época, un aventurero de su época que con su propio pecunio financió una campaña ajena a él y a todo lo suyo y disfrutó pues haciéndolo. Y eso tiene un gran mérito y eso tiene que ser respetado y recordado por todos nosotros los colombianos que le debemos a este capitán, a este gran capitán, parte de los triunfos conseguidos en nuestra epopeya libertaria. De manera que con Aurí cerramos, nunca supimos qué pasó con sus restos. Por ahí hay algunas cartas interesantes que yo no las he leído, las tengo en la mira, en donde parece que hay así algunos testimonios que revelan exactamente cuál fue el final de él. Esto se los prometo para más adelante. Pero por lo pronto cerramos con Aurí, con este sincero homenaje y este más noble deseo de que descanse en paz donde quiera que esté y con un agradecimiento profundo por todo lo que dio para nuestra independencia, aún no siendo colombiano. Volvemos con el capitán Illingworth, quien pues prácticamente después de que el Perú se retira,
después que termina el Consejo de Guerra, retoma pues prácticamente su vida en Guayaquil, regresa pues a su vida privada y ya se retira prácticamente hasta bien adentrado 1830, muere el Libertador. eh, y cuando llega la noticia de que Flores, Juan José Flores, quien se hace con el poder, pretende separar al Ecuador de Colombia, nuevamente el capitán Illingworth entra en funciones militares y combate junto a otros patriotas a Flores, porque ellos no querían pues, que Flores separase a el Ecuador de Colombia y pretendían seguir con la unidad colombiana. Pero este proyecto lamentablemente fracasa. Flores, que era un hombre duro, el hombre fuerte, después de Sucre, después de la batalla de Tarqui, era general en jefe, tenía el ejército a su favor. Flores se impone y el capitán Illingworth es echado del Ecuador. Flores inmediatamente lo envía al exilio junto con todos los involucrados en la revuelta y él se va al Perú. Se establece en el Perú, pobre, con 6 hijos, con una mujer, pierde su hacienda, pierde sus bienes, Flores le expropia absolutamente todo y se ve relegado pues a una situación bastante penosa en tierras peruanas, en un ostracismo inmerecido. Y una vez en el Perú, pues se dedica a la agricultura, rebusca por aquí con viejos amigos algunos dineros y se dedica pues al agro hasta que se explota la guerra del Perú con Chile, donde es llamado al servicio y se le ofrece que comande la escuadra naval peruana para engrosar el ejército y hacer frente a la escuadra chilena. Cosa que él, con mucho honor, mucha gallardía, se rehúsa y dice que él no va a combatir en contra de Chile, puesto que Chile, él había sido pues un soldado chileno, él había combatido bajo bandera chilena, había obtenido un grado militar bajo la bandera chilena y bajo el gobierno chileno y de ninguna manera o ninguna circunstancia él iba a combatir en contra de su primer benefactor en tierras americanas, cosa que es muy loable y cosa que habla muy bien de este gran capitán. Cae Flores en el Ecuador en el año 36, gana las elecciones un personaje del cual hablamos al principio del video y fíjense lo importante y la vuelta que da la vida. El nuevo presidente del Ecuador es nada más y nada menos que don Vicente Rocafuerte, aquel hombre que Illingworth le perdonó la vida y salvó en aquella incursión en el archipiélago de las Perlas panameño cuando tomaron la flota española. Inmediatamente Rocafuerte le da un indulto, regresa Illingworth al Ecuador, se establece nuevamente en Guayaquil, empieza una campaña campal para recuperar su hacienda, sus posesiones, introduce recursos para que se le indemnice por todos los daños que le causó Flores con ese ostracismo y pues prácticamente transcurre ya una vida retirada de la milicia, aunque es elegido diputado en el nuevo gobierno del Rocafuerte y pues pasa sus últimos años de vida como diputado y dedicado a su familia y dedicado al agro, a su hacienda en el Ecuador, para que finalmente pues pasó a mejor vida por allá, creo que por el año 53, ya para 1853 fallece de 60 y algo de años en su hacienda y pues nos deja un gran legado, no solamente militar, no solamente naval, no solamente moral, sino que también incursionó en algunos negocios ya pues en su vida privada, como algunas factorías, incluso trajo de Inglaterra, cuando empezaron así con estas fundiciones de hierro, las primeras fundiciones
y fábricas de fundiciones metalúrgicas en nuestra zona ecuatoriana se deben pues al capitán Illingworth. También incursionó en materiales de construcción y fue pues prácticamente no solamente un gran militar y un gran patriota, sino que también fue un hombre probo, un hombre de progreso, un hombre de negocios y un hombre sobre todo intachable e impecable, de una conducta y una moral republicana irreprochable. De esta manera pues terminamos de hablar de estos dos personajes tan importantes para nuestra epopeya emancipadora, estos grandes capitanes, el capitán John o Juan Illingworth Hunt, inglés de nacimiento, y finalmente ecuatoriano de vida, y su muerte la recibió pues bajo esta nacionalidad, y el nombre del francés que otra vez Louis Michel Aury, un hombre espléndido, un joven maravilloso, un mochilero de su época, un boy scout naval, un scout marino de su época, que con su propio pecunio vino a ayudarnos y a apoyarnos en una gesta que era ajena completamente para él, y sin embargo la tomó como causa propia. Dos hombres maravillosos, dos hombres, dos héroes de la patria, que debemos recordar siempre y que debemos honrar su memoria y su legado, y que están a la misma altura de los grandes héroes de nuestra epopeya emancipadora, como un Sucre, como un Montilla o como un Urdaneta. Gracias por seguirnos en su programa favorito, Hablemos de Historia, Los Evangelios de Von Lucifer. Y como siempre les digo, pues este programa no está dedicado a buscar likes y me gusta y nada de eso, porque nosotros hacemos este programa simple y llanamente para mis hijas, para mi familia y para mis amigos. Este no es un programa que busca fama ni que busca que se riegue y que la vea todo el mundo y que tenga gran cantidad de seguidores. No es nada. Yo para eso tengo mi trabajo y me dedico así a mi trabajo día tras día en mi vida personal, y de eso vivo y de eso vive mi familia. No de YouTube ni de nada de eso. Si que le quiera dar like, que le dé, y si no le quiera dar like, que no le dé. Lo importante es que lo vea, que discuta esto que yo pues humildemente le he transmitido, que me corrija donde me equivoqué, deje sus comentarios y opine. Pero sobre todo que aprenda un poco de lo poco que yo he aprendido también a través de estos años. Un abrazo, muchas gracias y nos vemos en la próxima.